Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles de nuevo, podernos reencontrar para, como siempre, tener un tiempo especial de meditación de la palabra de nuestro Dios. Espero que se encuentren muy bien, que se sigan cuidando mucho y que Dios, como siempre, siga siendo la fuerza y fortaleza para todos. Que estemos muy, pero muy agarraditos de su mano, muy, pero muy centrados en su carácter y bueno, que la confianza siga intacta. Voy a invitarles para que oren conmigo en esta mañana y podamos meditar entonces en el mensaje de hoy. Amado Dios y Padre, te agradecemos por esta hermosa mañana y por la semana que ha transcurrido, Dios. Gracias por estar siempre con nosotros, Dios. Gracias por el oportuno consejo que recibimos de tu palabra, Señor, y por la guía de tu Santo Espíritu, Dios, y por ese obrar tan especial de tu Santo Espíritu, Señor, que día a día nos conduce por esta fuente inagotable de conocimiento de tu voluntad y de tu carácter. Señor, queremos en esta mañana hacer una oración especial por tantas personas que siguen siendo afectadas por este letal virus, Dios, que aún sigue cobrando vidas en este mundo, en esta tierra. Oramos para que tú seas la fuerza de los dolientes y para que aquellas personas que están recluidas, recibiendo la asistencia médica, puedan salir adelante, Dios, que puedan superar esta dura prueba bajo tu cuidado y que puedan, Señor, pues pronto estar en casa. Pero si tu voluntad es otra, Padre, yo te pido en esta mañana que estés dando la fortaleza y sobre todo la esperanza de la cual hemos hablado muchas veces a todas las familias que seguramente están pasando por estos momentos. Dios, alabamos tu nombre y te damos gracias por poder comunicarnos contigo y sobre todo por el hecho de que tú te comunicas con nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, esta semana estuve leyendo algo que me llama mucho la atención y que por supuesto, si me permiten, voy a leer de forma textual y en lo cual pensé mucho para el mensaje de hoy. Dice que durante una crisis financiera muy grave, un granjero cuya familia había pasado de padres a hijos por 3 generaciones, cuya casa familiar, estoy leyendo mal, un granjero cuya casa familiar había pasado de padres a hijos por 3 generaciones, se vio obligado a vender todos sus bienes para pagar sus deudas. Después de que todo fue subastado, volvió al salón, se sentó sobre una vieja caja, pues los sillones también se los habían llevado, y de repente se dio cuenta de un artículo familiar que colgaba justo sobre la chimenea. Y dijo: gracias a Dios, ahí hay una cosa que no se ha vendido. Se trataba de una pequeña placa con letras de plata que decía: tú, Señor, permaneces. Estas palabras consolaron a este hombre porque le recordaban que su más rico tesoro, el amor de Dios, la salvación provista en la persona de Jesucristo y las promesas de Dios, nadie se las podía quitar. Y precisamente de esas muchas promesas que Dios nos ha hecho y que necesitan cobrar de nuevo en nosotros sentido, valor, significado, es de su fidelidad. Esa fidelidad de la que hemos hablado en muchas ocasiones, esa fidelidad de Dios de la que han compuesto muchos autores canciones muy hermosas. De hecho, recordaba que una de las primeras canciones, que tiene una letra muy corta pero que su significado es muy profundo, es precisamente esa canción de Tu Fidelidad, y donde dice que la fidelidad de Dios es grande, que es incomparable y que nadie es como Dios. Y de verdad que es importantísimo que nosotros a diario pensemos en esa fidelidad de Dios, porque una de las cosas en las que a veces nuestra fe fluctúa, nuestra fe se debilita, es olvidar que Dios es fiel. Y quiero hoy compartir con ustedes precisamente algunos aspectos de esa fidelidad de Dios. Y comenzando, quisiera que recordáramos juntos que la fidelidad de Dios tiene que ver de forma sencilla
con que Dios hará siempre lo que ha dicho que hará. Porque Dios, como dice tu palabra y lo vamos a ver enseguida, jamás rompe sus promesas, jamás cambia, es parte también de otro atributo que es su inmutabilidad. Y Dios, cada pacto que ha mencionado, cada cosa con la que se ha comprometido, siempre la ha llevado a cabo independientemente de los tiempos, incluso, como recordaremos, independientemente a veces de que la fe de aquellos a los que les prometió las cosas decaía o fluctuaba. Encontramos entonces muchas historias en las Sagradas Escrituras de esos pactos de Dios con su pueblo, con hombres, con la nación de Israel principalmente, pero con hombres de forma personal también. En la Biblia, según el registro, encontramos más o menos 277 veces en donde se habla de ese cumplimiento de los pactos de Dios con su pueblo, con su nación o con hombres de forma particular con los que se comprometió. Y quiero citar solamente a manera de introducción un versículo del libro de Deuteronomio, el quinto libro de nuestra Biblia, Deuteronomio capítulo 7, verso 9, donde dice textualmente, como siempre, he extraído las traducciones o las definiciones o los textos de la traducción en lenguaje actual. Dice Deuteronomio 7:9, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Por supuesto que cuando habla de 1000 generaciones, no es que al llegar a ese número ya Dios va a dejar de ser fiel, ya Dios va a dejar de cumplir con sus pactos. No, simplemente está hablando de un número diciéndonos que siempre, siempre, porque es parte de su carácter, porque Él no cambia jamás. Así que aquí nos dice que Él es fiel y que mantiene su pacto, su palabra, como lo decía inicialmente en la introducción. Y nosotros y nuestros hijos entonces, porque habla de generación en generación, y como mencionaba en la oración, Dios siempre lo que le prometió a un hombre como Abraham, me gusta siempre mencionarlo, porque es sobre quien recayó esa promesa de redención. Sobre su descendencia vendría ese libertador, sobre su descendencia vendría el Salvador prometido. Y él no solamente mantenía ese pacto de amor y de fidelidad, pero también en 3 aspectos de los que voy a hablar en esta mañana. Entonces, la fidelidad de Dios, como acabamos de ver aquí, es de generación en generación, siempre para aquellos, por supuesto, dice acá, que lo aman y que obedecen sus mandamientos, es decir, los que tienen la fe puesta en Dios, en Cristo como su Redentor y en la palabra de Dios como esa luz, como esa guía en su diario caminar. Recordemos entonces que la fidelidad de Dios en primera instancia nos es dada como la más grande seguridad del perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué tocó este aspecto en primera instancia? Es importantísimo recordar siempre, porque muchas veces nosotros no nos hemos desligado, bueno, no tanto desligado, pero nosotros aún tal vez no hemos creído 100% de corazón el perdón que hemos recibido en Cristo. Y alguno dirá, pero yo llevo mucho tiempo en la iglesia y yo he conocido y he leído. Bueno, no se trata tanto de llevar el tiempo que llevemos, se trata de creer firmemente lo que Dios dice. Hay un versículo que hemos una y otra vez mencionado en diferentes enseñanzas, que está en 1 Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay docenas entonces de escrituras que hablan acerca de la fidelidad de Dios, pero en lo que Dios centra su mensaje es en el perdón de nuestros pecados. Él es fiel y justo, dice aquí el apóstol Juan en esa primera epístola, en ese primer capítulo, en ese versículo 9. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así de que cuando Dios en su benevolencia y amor, en su bondad, en su misericordia limpia nuestros pecados, nos sentimos entonces libres.
Seguramente hemos experimentado siempre que tras la confesión de nuestras faltas o pecados a Dios, que también tenemos claro, dañan o interrumpen nuestra comunión con Dios, se crea esa cesación de esa buena comunión. Bueno, se crea cesación, ¿no? Se crea un rompimiento de la comunión con Dios nuestro Padre Celestial. Así de que en su fidelidad Dios perdona nuestros pecados. Dios es tan fiel que cualquiera que lo busca lo puede hallar. La fe es un regalo, pero inclusive es un regalo que debe ser abierto para disfrutarlo. A medida que ponemos en práctica nuestra fe en esa fidelidad de Dios, en ese perdón de Dios, podemos disfrutar de la libertad que Él ya nos dio. Ciertamente seguiremos luchando en esta tierra con todas las formas de pecado, de pensamiento, de palabra, de acción, pero aquí en ese texto nos anima Dios por medio de Juan a que podemos confesar y que debemos confesar, por supuesto en una actitud de verdadero arrepentimiento, nuestros pecados, para que Él nos limpie, es decir, para que ya no quede ninguna evidencia de esos pecados que hemos cometido, que estorban nuestra comunión, que por supuesto nos impiden tener esa buena relación con Dios. En Isaías 43:25, el Señor nos recuerda por medio del profeta y habla en primera persona: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él es el que borra nuestra rebelión, Él es el que perdona nuestros pecados. Y como dice aquí, Él es el que decide no tomar en cuenta nuestras faltas, sino que nos perdona todo el tiempo. En el Salmo 86:15, el salmista expresó: Señor, tú eres un Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y fidelidad. Entonces aquí en este corto texto vemos muchos de los atributos de Dios en los cuales David se apoyaba y los cuales eran vida para él. Compasivo, bondadoso, que no se enoja fácilmente. ¿Se imaginan ustedes si Dios se enojara con nosotros o permaneciera enojado por todas las faltas? Por supuesto que el pecado crea, ya lo dije, esa ruptura de la comunión. Dios no se agrada en sus pecados, pero Dios nos ama y nos perdona, como ya lo leímos. ¿Por qué? Porque está lleno de fiel amor y de fidelidad, como dice el texto de Salmo 86. Y hay una canción que siempre me ha encantado, el contenido, su letra, que se llama Perfume a sus pies. Y dice la letra, no la voy a entonar porque la verdad no quiero de ninguna forma aburrirlos con mi poca entonación o ¿cómo se dice? Afinación, como dirían los que cantan. Solamente voy a leerla por el bien de todos. Dice que cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, dice la letra, me asombro de ti. Yo no me quiero conformar, he probado y quiero más. Y más adelante dice, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y aquí, como lo vimos al principio de esa letra, habla precisamente de eso. Mucho más adelante habla que cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Qué letra tan bonita y que se ajusta precisamente a esta primera característica de la fidelidad de Dios. La segunda cosa que quiero compartir en esta mañana con ustedes en cuanto a la fidelidad de Dios es que esa fidelidad ha sido dada por Dios para que podamos permanecer en sus caminos en los tiempos peligrosos y difíciles. Para poder permanecer en sus caminos en los tiempos peligrosos y difíciles. Estuve meditando mucho sobre este Salmo 91, versículos 2 al 4.
el salmista expresó: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas, y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Cada letra, cada frase, cada afirmación tiene un contenido muy especial. Lo tuvo para el salmista y lo debe tener para nosotros como hijos de Dios. Refugio, fortaleza, el lugar donde estamos seguros, el lugar donde nos sentimos amparados, el lugar donde nos sentimos resguardados. Dice que en ti confío, mi Dios, y que tú eres el que nos salvas. Dice aquí, de los peligros y las enfermedades peligrosas, y que nos protegerá bajo sus alas. Y la razón de todo eso es porque su fidelidad es para siempre. Esa fidelidad que nos hace sentir seguros y que hace que nosotros recordemos que asimismo la seguridad de las personas que amamos, de nuestros hijos, de nuestros descendientes, dependen exclusivamente de esa fidelidad de Dios. ¿Qué descanso puede hallar nuestra alma? ¿Qué consuelo y qué tranquilidad necesita nuestro espíritu al leer un texto como este? Protección, cuidado, esa muralla que nos guarda. Hay una frase de Max Lucado, un autor que he mencionado en otras enseñanzas. Me gusta la forma como escribe Max Lucado, muchos libros muy especiales. Y Max Lucado dijo lo siguiente: la fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos. Dios es más grande que nuestra debilidad. En realidad, creo que nuestra debilidad revela la grandeza de Dios. No tengo ningún comentario al respecto. Es una frase que me impactó muchísimo. Y más adelante veremos por qué Max pudo hacer ese tipo de afirmación. Y hay un texto que también fue una promesa para la nación de Israel en momentos de peligro, en momentos de dificultad, en momentos de prueba. En Isaías 43, versículo 2, dice: el Señor está hablándonos a nosotros. En ese momento le habló a su pueblo. Le habló directamente al profeta Isaías, pero es una forma en que Dios quiere hablarnos hoy de forma personal a nosotros. Así de que tomémoslo en primera persona. Dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Qué promesa tan hermosa acerca de esa fidelidad de Dios en momentos difíciles. Estar con nosotros. No sentir que nos ahogamos, y muchas veces nosotros nos sentimos como decimos popularmente, ¿verdad? Hay un dicho muy popular que todos nosotros hemos usado alguna vez, que es que nos sentimos con el agua al cuello, ¿verdad? Nos sentimos el agua al cuello cuando sentimos que la situación nos está oprimiendo, que ha tomado mucha ventaja en nosotros, que tal vez hemos caído en una curva descendente de ansiedad, de angustia, de prueba. Pero es ahí, mis queridos amigos, donde necesitamos recordar que Él está con nosotros. Como siempre lo decimos, y es mucho más que una frase de cajón, es mucho más que una frase por llenar espacio, por dialogar. Dios está ahí, siempre ha estado ahí, nunca ha cambiado. Y creo que es lo que Dios más desea que nosotros recordemos. No solamente ese atributo que estamos hoy tocando brevemente, porque hay mucho que hablar, entre otras cosas, acerca de la fidelidad, pero también de que nosotros nos centremos en quién es Dios. El punto no es qué tan grave es la situación que estamos viviendo o qué tan larga ha sido la prueba. El punto es cómo hemos visto la obra de Dios en toda esta dificultad, en estos momentos en donde sentimos el agua al cuello, donde sentimos que las cosas nos tratan de consumir. Él dice que no nos consumirán las llamas de la prueba. Y yo todo esto lo
asocio de una forma analógica, por supuesto, a las pruebas y vicisitudes, como Jesús lo dijera claramente en el Evangelio de Mateo, cuando habla de que si estamos cimentados o afirmados en la roca que es Cristo. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesucristo en Mateo? Donde dice que todo aquel que oye sus palabras y las hace es un hombre que ha construido su vida sobre la roca, que cuando vienen ríos no van a hacer que esa casa se caiga, y cuando soplan fuertes vientos de prueba tampoco hará que esta edificación sufra ningún daño, sino se mantiene firme porque está fundamentada en la roca. Cuando estamos fundamentados en esa fidelidad de Dios, entonces podemos perseverar. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el primer capítulo, los versículos 4 al 9, dijo lo siguiente a los creyentes de Corinto: siempre doy gracias a ustedes, por ustedes a Dios, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Tomen en cuenta eso, por favor. La primera razón por la que Pablo daba gracias a Dios por los creyentes de Corinto era porque Dios les había derramado, les había dado de su gracia. Y el verso 5 dice: están unidos a Cristo y se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Y más adelante en el verso 8 y 9 dice: Él los mantendrá firmes hasta el fin. Deseo con todo mi corazón que esta palabra también la tomen de forma personal. Primera de Corintios 1, verso 8. Le invito para que lo tome hoy con su propio nombre. Es como si Dios estuviera diciéndole a usted hoy. Me está diciendo a mí hoy: Ricardo, Él te mantendrá firme hasta el fin. Santiago, Él te mantendrá firme hasta el fin. Pilar, Él te mantendrá firme hasta el fin. Mari, Él te mantendrá firme hasta el fin. Cualquier nombre que le coloquemos, porque es una promesa de Dios para su pueblo. Ahora dice: para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 9 nos dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión. Volvámoslo entonces a hablar en primera persona. Fiel es Dios, quien me ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, mi Señor. Qué especial suena la palabra de Dios cuando la hablamos en primera persona, porque de nuevo es un mensaje para mí. Fue escrito hace tantos años, pero es el mismo mensaje para nosotros como sus hijos. Los de la iglesia de Corinto habrían podido decir: Dios, Señor, pero es que los poderes de este mundo nos están atacando con fuerza, tenemos mucho sufrimiento, estamos en medio de la muerte, dentro de nuestro corazón también lidiamos y luchamos con nuestros pensamientos, dudamos, tenemos miedo. Pero no fue así, porque el mensaje de Pablo, o de Dios mejor, por medio del apóstol Pablo, era que Él los mantendría fieles en cualquier momento mediante la comunión en Cristo. No olvidemos, queridos amigos, que la comunión es esa unión permanente con Dios. Y por eso citaba anteriormente ese texto de Isaías. Cualquiera que sea la situación, cualquier prueba que estemos atravesando, Dios en su fidelidad está con nosotros, jamás nos dejará, siempre nos cuidará, siempre nos protegerá con su diestra de justicia y con su poderosa mano. Esta mañana que meditaba en mi devocional, estaba escribiendo acerca de Job, de cómo este hombre devoto a Dios, temeroso de Dios, que ofrecía sacrificios a Dios, sufrió las situaciones más difíciles que un ser mortal podría sufrir y pasar y padecer. Pero que en medio de esas situaciones tan difíciles, Job, por medio de esa comunicación con Dios, por medio de esa interacción con Dios, por medio de esa comunión que volvía a sostener con Dios, y al recibir de Dios toda esa revelación de su carácter, de su potencia, de su soberanía, de su grandeza, de sus planes, Job solamente pudo afirmar: yo tan solo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y por eso Job se retractó de todo lo que había dicho,
de cómo se sintió en un momento dado, porque él también se sintió derrumbado y derribado por esas pruebas. No era para menos. Yo pienso que ninguno de nosotros, me atrevo a generalizar, ningún ser terrenal actualmente podría soportar pruebas de esa misma magnitud como las que soportó este hombre. Sin embargo, al final, después de reconocer quién era Dios y de intimar con Dios, pudo afirmar lo último y pudo recibir de Dios esas grandes bendiciones. Lo más importante es eso, es poder centrados en esa fidelidad de Dios, el Dios que nunca cambia. Y en tercer lugar, que está muy asociado con el punto 2, la fidelidad de Dios es dada como promesa para la seguridad de su pueblo. Como lo dije inicialmente en la introducción, la fidelidad de Dios tiene que ver con que Él siempre cumple lo que dice, porque Dios no es hombre para mentir. Dice el libro de Números que Dios no es un ser humano para mentir, ni tiene el corazón de un hombre. Es una paráfrasis, por supuesto, para contradecir lo que ya dijo. En Hebreos capítulo 6, verso 18, dice algo muy parecido a lo que citaba a manera de paráfrasis de Números. Hebreos 6, 18 dice: hay dos cosas imposibles. Óiganlo bien. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Y no es un refugio del momento. Es cuando estamos, como lo leí también anteriormente, bajo su gracia, bajo su mano, cuando lo hemos confesado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro benefactor, como nuestro sustentador. Entonces dice lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que estoy volviendo a leerlo, a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Y es que seguro que estamos de acuerdo en que si no fuera por la providencia de Dios, ninguna prueba, por pequeña que fuera, ustedes y yo podríamos sortearla. Es la gracia de Dios la que nos sostiene, es su misericordia la que no nos da conforme a nuestra rebelión, es su paciencia la que nos ayuda en los momentos difíciles, es todo lo que es Él, su amor, lo que nos mantiene en Él. Entonces dice que nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Entonces esa confianza, esa fe en la fidelidad de Dios nos ayuda a soportar, nos ayuda a proseguir en ese camino porque estamos seguros en Él. Y como siempre lo digo, la Biblia está llena de cientos de ejemplos y lo vemos con claridad. Ninguno de los hombres que Dios llamó llevaron vidas fáciles, pero pudieron superar las pruebas basados en la fidelidad de las promesas de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 2 al 3 dice el apóstol Pablo a la iglesia: que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todo la fe, mas fiel es el Señor, que nos confirmará y guardará del mal. Aquí el apóstol Pablo estaba orando por la iglesia de Tesalónica, por los creyentes de Tesalónica, para que fueran librados de hombres engañosos, traicioneros, que buscaban aplastarlos, que buscaban desviarlos de la fe, desacreditarlos de la fe que profesaban en Cristo. Pablo entonces en esta oración les dice que la fidelidad de Dios los sostendría y que Él los libraría de esas personas con esas características. En otras palabras, que tendrían de Dios el suficiente, permanente apoyo frente a los sufrimientos más profundos, incluso aún que los hombres podrían generar en las vidas de ellos. Y de nuevo, todos los profetas sufrieron el oprobio, todos los profetas sufrieron persecución,
Por esa razón es que Jesucristo en los evangelios cita esas palabras, que seríamos aborrecidos por causa de su nombre, que seríamos perseguidos a causa de nuestra fe, de nuestra inamovible y permanente fe, que seríamos objeto de burla y de escarnio, que seríamos incluso objeto de burla por aquellos que nos ven sufrir. Y una de las cosas que seguramente la mayoría de nosotros o todos hemos padecido es esa, ¿no? ¿Cuántas personas que se autodenominan ateas o que tienen su fe puesta en un Dios distinto al Dios de las Escrituras, o cualquier otro tipo de persona, se ha referido a nosotros como ¿dónde está su Dios? Si Dios fuera esto o lo otro, no estarían sufriendo. Si Dios fuera esto o lo otro, no estarían enfermos. Pero eso no tiene nada que ver con el mensaje que Dios vino a dar. Y algo que me encanta de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13, y lo decía al comienzo también, la frase de Max Lucado, ¿recuerdan? Que les dije por qué Max Lucado afirmó eso, que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de sus hijos. Pienso que se refería a este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Aunque nosotros no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Y todos nosotros, sin temor a equivocarme, puedo afirmarlo, todos nosotros somos infieles con Dios de muchas maneras, que no tengo tiempo para mencionar, pero piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios? Un ejemplo así básico y rápidamente. ¿Cuántos de nosotros le dijimos a Dios algún día, cuando estábamos necesitando un empleo estable, un empleo que satisfaciera las necesidades de casa? ¿Cuántos llegamos a decir, Señor, si tú me provees este empleo, seré fiel contigo, en lo que sea que hayamos dicho que seamos fiel con Él? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, si tú me ayudas o si obras a favor de tal persona en la prueba que está pasando, yo me comprometo a tal cosa? Y muchas veces no lo hemos hecho. Ahora, este versículo de ninguna forma es una apología o es un llamado a ser infieles para que Él sea fiel. No, no, no. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Dios es tan fiel a su palabra, es que Dios es tan íntegro, por decirlo así, porque Él no se niega a sí mismo, que aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer cumpliendo lo que dijo. En Lamentaciones 3, versículo 22-23, el profeta dijo: las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Misericordia del Señor, que nunca falla, su bondad que es permanente, cada mañana vemos su fidelidad. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nosotros adoramos. Así de que pensemos en esas tres cosas que hoy hemos visto en cuanto a la fidelidad de Dios. Yo ignoro, como lo hablábamos o como lo tocaba hace algunas semanas en otro mensaje, no conozco la situación personal o familiar de muchos de ustedes, pero quiero animarles hoy con esas palabras que he compartido con ustedes acerca de este atributo de Dios. Y quiero repetirles lo que leí al comienzo de Deuteronomio 7:9. El Señor es el único Dios. El Señor es nuestro Dios. Es un Dios fiel que mantiene su promesa de generación en generación para quienes lo aman y lo obedecen. Entonces, esa fidelidad, como ya también lo dije, nos asegura el perdón de nuestros pecados. Por otro lado, esa fidelidad de Dios nos la da para que podamos permanecer en medio de tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Pero también esa fidelidad de Dios nos quiere o nos ha sido dada mejor para que nos sintamos seguros en medio de cualquier dificultad. Hace unos días compartía con ustedes ese sermón de las razones por las cuales debemos estar agradecidos con Dios. Y quise tocar hoy ese tema de la fidelidad de Dios,
porque a veces necesitamos que Dios nos hable más directamente. No quiero decir que los otros mensajes no. Lo que quiero decir es que en la mayoría de los textos que hoy leí, hablaba Dios en primera persona. Muchas veces Dios habló de parte de sus siervos los profetas, de a los apóstoles como Pablo u otros enviados por él. Pero qué valor debe cobrar en nosotros el hecho de que Dios nos hable en primera persona, como lo leímos en varios textos en esta enseñanza. ¿Qué podría decir como conclusión? Tal vez hoy te sientes cansado, cansada, desalentado, desalentada, con temor a lo que vendrá. Como siempre lo digo, con incertidumbre, con zozobra. Tal vez el ánimo está apocado. Tal vez el aliento ha disminuido ostensiblemente. Hoy quiero que te consueles recordándote que Dios está a tu lado y a mi lado. Que aunque así nos sintamos confundidos, no dejemos de escuchar la tierna voz de Dios cada mañana. Que así estemos angustiados, busquemos a Dios en oración cada mañana. Así no tengamos nada que decirle. La oración no es tan solo hablar y hablar y hablar. A veces podemos estar con Él en silencio porque Él conoce nuestro corazón. Pero también agradezcámosle a Él porque Él sigue siendo fiel. Y la prueba de que es fiel es que estamos con vida, es que tenemos familia, es que tenemos aliento, es que nos hemos podido levantar y es que tenemos un día nuevo para batallar con Dios de nuestra parte, con Dios delante de nosotros, amparados en tantos de los atributos de Él como su fidelidad. Nunca olvidemos, Dios es fiel y Él no solamente está cerca de nosotros, sino está en nosotros y con nosotros y nunca nos va a dejar, porque su fidelidad, como lo vimos hoy en muchos pasajes, es para siempre. Padre, te agradecemos en esta mañana, en este día, por concedernos la vida, Dios. Y gracias por recordarnos que tú sigues siendo fiel. En un mundo lleno de infidelidades, en un mundo lleno de cosas tan cambiantes, en un mundo lleno de situaciones inesperadas como predicaba en el pasado mensaje, podemos reposar en tu fidelidad, Señor Dios. Dios, como siempre le hemos dicho, las situaciones son muy cambiantes, las instituciones son cada vez menos confiables. Nosotros como individuos incluso no somos confiables. Pero gracias sean dadas a ti, Padre Santo, porque tú no cambias, porque eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y porque tu fidelidad, por gracia, por misericordia y por bondad, no solamente es para mi vida, pero para la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Gracias por ser tu Dios. Gracias por ser alguien que jamás cambia. Y gracias por recordarnos quién eres tú y cuánto te necesitamos. Encomendamos la semana bajo tu guía y dirección, Padre, pidiéndote que nos guardes por medio de tu Espíritu Santo y que nos ayudes en medio de las dificultades, de las luchas, de las pruebas, a buscarte, Señor, cada mañana y a encomendar a ti todo aquello, Señor, que sabemos tú puedes resolver. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, como siempre, un privilegio dirigirme a ustedes. No dejen de cuidarse, no dejen de orar, no dejen de escudriñar la palabra de Dios, no dejemos de meditar en sus verdades, porque entre más veamos a Dios, la prueba va a ser más llevadera. Dios los bendiga, cuídense muchísimo. Un fuerte abrazo desde la distancia.